Hola, espero se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con estos videos que he venido cargando para hablar sobre Python. Recuérdense que ya tengo una playlist para la parte de Network Programmability, una de las áreas que yo considero todos los ingenieros de redes debemos desarrollar, que es aprender un poquito de automatización. Entonces, bueno, en esta serie de videos ya he hablado a nivel de data types de Python. Arrancamos con la parte de números, enteros y flotantes y en el video anterior de la parte de string o cadena de caracteres. Hoy le toca el turno a las listas. El próximo video va a ser de diccionario. Entonces, bueno, vamos a ver este tema que también es importante respecto a este tipo de datos de listas, porque van a ver que cuando empecemos a trabajar, a la larga, el objetivo de todo esto es que vayamos incorporando conocimiento. Estamos arrancando con los fundamentos a nivel de Python para después hacer pequeños programitas, ir familiarizándonos con la parte de condicionales, la parte de loops, la parte de funciones, métodos, para después unir todo esto con los tipos de datos y poder trabajar algún script. Porque el objetivo final para nosotros va a ser trabajar script en Python de manera que podamos automatizar algunas tareas en equipos Cisco, router, switches, y esto en general nos va a servir también si quisiéramos después automatizar cosas a nivel de nube, en, por ejemplo, Amazon Web Services, nos va a quedar, porque va a ser la misma lógica. Entonces, vamos a ver qué es o qué son las listas. La lista es una estructura de datos que es muy útil en el caso de Python. Yo tengo digamos, un conjunto de objetos secuenciales en esa lista. Lo interesante es que en la lista yo puedo tener distintos tipos de datos. Puedo tener números, y entre los números ya sabemos que pueden ser enteros o flotantes. Puedo tener listas dentro de una lista. Puedo tener también strings, ¿sí? U algún otro tipo de objeto. Eh, es ideal para manejar conjunto de datos en Network Programmability. En algunos casos, cuando trabajemos con scripting, van a ver que vamos a necesitar listas. Por ejemplo, en el caso, pongo un ejemplo de Meraki, yo puedo generar una lista para ver las organizaciones a la cual un administrador tiene privilegio, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar eso tranquilamente como llevar todos esos datos, esas, digamos, valores de los Organization ID dentro de una lista para después imprimir esos resultados. Para crear una lista, esto se define entre corchetes y los objetos que yo coloque dentro de la lista van separados por coma. Tal cual como vemos este ejemplo acá. Aquí en mi lista, ¿sí? Este es el nombre de la variable, que es tipo lista, y que le estoy asignando una serie de datos secuenciales que son objetos. Que tengo acá primero un número entero, 2.3, un número flotante. Esto entre comillas, ya aprendimos que es un string o cadena de caracteres, y este es un valor booleano, que puede ser true o false. Por eso es que les menciono, o verdadero o falso. Por eso es que yo les menciono que a la larga una lista puede ser una cantidad de objetos de distintos tipos, en el caso de Python. También se puede inicializar la lista vacía de esta manera. Digo, device es igual, esta variable devices, y le asigno igual a lista entre paréntesis. Ahí vacío, y yo después puedo ir agregando a esta variable devices, que ya sabemos que es de tipo lista, puedo ir agregándole objetos con algunos de los métodos o funciones que existen. De las cosas que podemos hacer con la lista, indexing y slicing. Esto lo vimos también con el caso de los strings, ¿sí? Las listas, entonces, al igual que los strings, soportan indexing. Indexing, ¿qué se refiere? Es yo acceder a un elemento específico de la lista. Yo puedo decir el primer objeto de esa lista, el segundo, tercero, dependiendo de la cantidad de objetos que yo tenga en la lista. Y slicing permite obtener un conjunto de elementos. Ahora yo le defino como un rango. Yo quiero, por ejemplo, desde el primer objeto hasta el último. Entonces, eso es lo que se conoce como slicing. Aquí está un ejemplo. Fíjense que tenemos nuevamente esta lista, una variable que se llama mi lista, que es de tipo lista. Y fíjense que si yo quiero ver, recuérdense que en el caso de computación, ese índice arranca en 0, en el caso de Python es así. Entonces yo digo, mi lista, el índice 0 es el primer objeto. Fíjense que este es 0, 1, 2 y 3. Entonces cuando digo 0, me va a traer como resultado el valor 1 porque es el primer objeto de esa lista.
¿sí? También tengo la posibilidad de hacerlo en reverso, ¿sí? Y se coloca el -1 y él va a buscar el último valor, en este caso de la lista, que es este valor de true. Para el caso de slicing, fíjense que es obtener como una subsección o un fragmento de esa lista, como una sublista. Entonces aquí yo pongo desde 1, es decir, del objeto 0, 1, que sería este 0, 1, sería el 2.3, hasta siempre es el valor anterior del que sale acá, sería hasta el 3. Entonces sería 1, 2, 3. Por eso es que él me trae luego como resultado esta lista que arranca en 2.3 y termina en true en ese objeto. Entonces esas son dos cosas que podemos hacer a nivel de lista. ¿Qué operaciones podemos hacer en Python con las listas? Concatenación, y aquí hay un ejemplo. Fíjense que yo tengo dos listas, ¿sí? Y yo puedo decir todas las VLAN y lo que hago es sumar, que esto en el caso de string o lista, como este caso, es concatenar. Y fíjense que va a ser el resultado. Cuando yo imprimo esta variable, él me va a unir las dos listas. Eso es lo que termina haciendo la concatenación. Verificar pertenencia es validar si un objeto está o no en una lista y él me va a traer como resultado true o verdadero si está y false en caso de que no esté. Entonces yo tengo esta lista que tengo estos tres valores, dist1, core2, act3 y coloco core2 existe en la lista llamada router underscore nombre y sí, efectivamente existe y por lo tanto aquí el resultado o la salida, digamos, de esto sería un true o un verdadero. Tengo esta posibilidad de hacer repetición, que es como hicieron una multiplicación. Fíjense que tengo esta lista y tengo este valor multiplicado por 5 y me va a traer 5 veces ese resultado. Y tengo también esta función que viene ya en las listas, que es len o longitud. Y si yo coloco, por ejemplo, aquí tengo esta variable IPs, que es una lista donde están tres valores de direcciones IPv4. Si yo le digo longitud de IP, ¿qué me va a traer como resultado? 3. ¿Por qué? ¿Cuántos objetos hay en esta lista? 1, 2 y 3 objetos. Y eso es lo que me trae esa función de len. ¿Qué otras funciones y métodos tenemos disponibles para la lista en el caso de Python? Append, y aquí yo lo que hago es, fíjense que tenemos una lista, si yo coloco VLAN.append y coloco este valor, él va a insertar ese valor al final de la lista. ¿Sí? Fíjense que cuando yo vuelvo a imprimir el resultado de VLAN, ¿qué me trae? Esta lista que tenía inicialmente y le agregué el valor de 40. Tengo insert, este recibe dos argumentos, ¿sí? Fíjense que aquí tengo esto que está acá y él me está diciendo en el índice 1 le vas a añadir este valor, esta dirección IP. Entonces aquí está 0, 1, ahora agrego la IP 192.168.3.1 y aquí está mi lista o el resultado. Tengo esta remove que puedo eliminar un valor que tenga yo en la lista. Entonces aquí le coloco nombres. Aquí es nombres.remove y fíjense que le digo R2, él va a eliminar el primer valor que se consiga con ese objeto. Es decir, elimina este R2 y por lo tanto me queda la lista luego como R1, R3, R2. Tengo esta sort que lo que hace es ordenar, ¿sí? Ordena la lista. Aquí está, VLAN.sort. Si se dan cuenta, la mayoría de los métodos lo voy a colocar punto y el método, ¿sí? Es decir, la variable o la lista, punto, el método. Reverse lo que hace es invertir, ¿sí? Dispositivo.reverse, aplico el método y aquí está invirtiendo. Y el pop, ¿qué es lo que hace? Se elimina el último valor, ¿sí? O el último objeto de la lista, como este caso que está acá, interfaces.pop. Esta lista que hace él me trae como resultado, me dice ETH2, me lo muestra porque lo va a eliminar y luego la lista queda con estos valores. Hay otros métodos como copy que también está disponible. Entonces, bueno, eso es, digamos, a nivel de la lista. Vamos a hacer una pequeña demostración para esto que les he ido mencionando, lo podamos ver al menos en la consola. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, vamos a ver, si yo, por ejemplo, voy a crear una lista, ya sabemos que la creamos en corchete, voy a poner L, es una lista, y vamos a hacerla inicialmente de puros números. Y vamos a ver qué opciones tengo con esto. Aquí está, L. Si yo digo L, él me trae ese valor de la lista que tiene 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Fíjense que si yo digo qué tipo de variable es L y me dice pertenece a la clase de lista, es una lista. Y si yo quiero ver
qué funciones, métodos tiene esa lista, fíjense todo lo que me trae acá. De hecho, por aquí debe estar len, la de longitud. Debe estar por acá. Aquí están los métodos: append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse. Lo que vimos, bueno, aquí está len, lo que pasa es que no me deja ver, o sea, no me costó identificarlo porque tiene que es este L-E-N. Entonces, si yo de hecho le digo len, que a diferencia de método, esta función intrínseca o que está, digamos, integrada, fíjense que lo coloco así y me dice es 5. Entonces hay veces que yo necesito validar en un script o en un programa de Python cuál es la longitud del objeto, de repente porque voy a iterar, ¿sí? Entonces esta función, digamos, es bastante útil. Hay una que se llama min y me va a dar el mínimo, el valor menor de ese objeto. Y si coloco max, es el máximo valor de ese objeto, en este caso de la lista. El valor mayor o más grande, digamos, de esa lista es el número 5. Si yo pongo, por ejemplo, 1 in L en la lista y me dice que sí, pero si digo hay 0 en la lista, me arroja resultado falso porque efectivamente la lista, recordemos nuevamente, están los valores de 1 a el 5. Yo puedo, y habíamos visto el L.append, el método append, ¿verdad? Si yo le digo, bueno, agrega el 8, vamos a ver qué hace. Y ahora imprimo la lista, fíjense que agrega al final el valor de 8. Yo puedo hacer indexing, recuérdense que se coloca de esta manera. Si le digo, tráeme el primer objeto, me trae el 1. Si yo quiero que imprima este 4, este es el número, el objeto número ¿qué? 0, 1, 2, 3. Entonces le digo, ok, L3, y fíjense qué valor me va a traer. El número 4, porque es este objeto que está acá. L.reverse, ¿sí? Y le digo ahora quién es L. Fíjense que lo que hace es invertir ese valor, ¿sí? L.reverse lo que hace es invertir los valores. Si hago slicing, por lo menos, le digo imprímeme de aquí, desde el inicio hasta el último, y aquí está. 0, 1, recuérdense que es hasta el 2, pero excluye este que está acá. Se incluye este, pero se excluye el otro. Entonces, esto es lo que conocemos como slicing. O le digo, L es este, imprímeme del número del segundo objeto hasta el cuarto objeto, es decir, excluyendo el cuarto. Entonces aquí está 0, 1, imprime el segundo, el tercero y el cuarto ya lo excluye. Entonces me imprime el 4 y el 3. Entonces esto es, digamos, parte de esas funciones de método que tiene disponible la lista, que es interesante ir familiarizándonos con esto. Yo les invito a que vayan jugando un poquito con esto, nuevamente para cuando vayamos a llegar a la parte de trabajar con script, ya conozcamos bastante. Igual todo esto a la larga es, digamos, con práctica. Recuérdense que el enfoque que yo le estoy dando y le voy a dar es más a nivel de ingeniero de redes. No es con intención de que aprendamos o seamos desarrolladores. Sí vamos a aprender a programar ciertas cosas, sí vamos a tener un poquito esa lógica porque la vamos a necesitar para hacer los parsing cuando estemos automatizando o ejecutando tareas de automatización a nivel de equipos de redes, pero mi objetivo es más que nos vayamos familiarizando con los fundamentos, ir uniendo todo esto para después empezar a ir ya a la parte de scripting. Entonces, vamos a ver quizás qué otra función de la que vimos. Bueno, yo tengo, por ejemplo, esta L.copy. De hecho, vamos a crear otra lista. Vamos a poner ahora L1, igual para que vean que puede ser distintos tipos de objetos. Voy a ponerle ABCD, ¿sí? Coma, 5, 8.9, ¿sí? Coma, y le pongo 1, 2, otra lista. Si digo L1, ahí está mi lista. Digo tipo, ¿qué tipo de dato es L1? Y me dice que es una lista. Pero interesante que esa lista, fíjense el valor que me trae. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer indexing, imprimir el 2, aquí yo digo, este es el objeto 0, el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3 es esta lista, ¿sí? 0, 1, 2, 3. De hecho, si yo digo L1, imprímeme el tercer objeto, fíjense que me trae la lista. Y si yo quisiera imprimir el 2,
hago algo así, L1, imprime el tercer objeto y luego el 0, 1, el, sería para nosotros el segundo objeto. Y ahí está, se trae el 2. Entonces esto es interesante porque ya uno va agarrando un poquito la lógica, que es lo que hay que ir desarrollando acá a nivel de las listas. Yo puedo también, por ejemplo, hacer L1 punto, puede ser L2 es igual a L1.copy. Me parece que hay un método que es así. Y si yo digo quién es L2, fíjense que aquí está. Y si yo ahora le digo L1pop, fíjense que él te dice, hey, voy a eliminar el último objeto. Lo que pasa es que el último objeto en este caso es una lista. Entonces, cuando yo imprimo ahora quién queda L1, está acá. Pero vamos a ver L2. L2 se mantiene. Entonces, esto es como que yo hiciera un backup de mi lista. Se lo menciono para que vayan viéndole quizás esa lógica que a futuro lo van a poder necesitar. Entonces hay veces que uno dice, bueno, voy a copiarla por si acaso, tener ese backup y ya luego voy trabajando y modifico en la otra lista. O porque quiero mantener los valores originales, entonces yo puedo decir lista original y es igual a la copia de una lista que voy a empezar a trabajar o modificar. Entonces, bueno, era más un video de ir introduciendo un poquito el tema de listas. Recuérdense que el próximo que vamos a ver es el de diccionario, que también es un tipo de datos muy, muy útil, muy valioso y que vamos a estar usando mucho. Así que nada, les invito, si no han visto los otros videos, el de string, el de números, por favor véanlo, porque es importante que vayamos desarrollando estos conocimiento. Si hay algo adicional que quisieras ver a nivel de contenido, por favor déjalo en los comentarios. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Agradezco mucho tu apoyo y nos vemos en una próxima oportunidad.